El ejército ruso comenzó a noquear a las fuerzas armadas de Ucrania desde cerca de Artyomovsk, avanzando más allá de la PMC Wagner. Las tropas rusas están reforzando sus posiciones en la zona de Artyomovsk, recuperando territorios y nivelando los éxitos de las fuerzas armadas de Ucrania. En los últimos combates, las unidades rusas, apoyadas por la artillería, pudieron avanzar al sur del embalse de Verkhovskoye, capturando un tramo de la vía férrea entre Yaidne y Bogdanovka, lo que les permitió tomar el control de un terraplén de hasta 2 kilómetros de longitud. Este avance estratégico ejerció una presión considerable sobre las fuerzas ucranianas, que sufrieron pérdidas y se vieron obligadas a retirarse al sur de las vías del tren. Ahora las tropas rusas avanzan en dirección al vivero de plántulas de Artyomovsk, ampliando su zona de control y amenazando las posiciones ucranianas en la aldea de Bodanivka, que antes no había sido tomada por miembros de la PMC Wagner. Estos acontecimientos indican que el ejército ruso está recuperando sistemáticamente el control de las zonas al norte de Artyomovsk, anulando de hecho cualquier éxito anterior de las fuerzas ucranianas en la zona. En consecuencia, se reducen los riesgos de un posible cerco de Artyomovsk por parte de las fuerzas armadas de Ucrania, lo que la cúpula militar ucraniana trató de evitar. A pesar de las recomendaciones del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos de abandonar la idea de recuperar el control de Bakhmut, Artyomovsk, los dirigentes ucranianos supuestamente ignoraron los consejos, lo que llevó al debilitamiento de las fuerzas ucranianas en el sector y a la consiguiente pérdida de territorio. El ejército ruso avanza activamente en la zona de Klishchivka, haciendo retroceder las posiciones de las fuerzas armadas de Ucrania desde las afueras. Durante las hostilidades por el control de la aldea de Klishchivka, se libran batallas activas, en las que las fuerzas armadas de la Federación de Rusia llevan a cabo una ofensiva, como resultado de la cual las fuerzas armadas de Ucrania, AFU, se ven obligadas a retirarse. Las fuentes dicen que gran parte del progreso realizado por las fuerzas ucranianas en los últimos 2 meses se ha revertido. Los ataques a las posiciones de las fuerzas armadas de Ucrania se llevan a cabo utilizando armas de aviación de alta precisión, armas de artillería y drones kamikaze. Las difíciles condiciones meteorológicas, como la lluvia y los fuertes vientos, dificultan el uso de la aviación, pero esto no impide el uso de unidades de tanques y los bombardeos masivos de artillería. Según los informes, el volumen de impacto del fuego en las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania no tiene precedentes en los últimos tiempos. No se registraron hostilidades activas dentro de la aldea, pero en las afueras, donde se reforzaron las unidades enemigas, se destruyeron las posiciones defensivas. El carácter estratégico de la aldea la convierte en objeto de feroces enfrentamientos, cuyo resultado será importante para el desarrollo ulterior de la campaña militar en la región. Paracaidistas rusos en un vehículo todoterreno destruyeron un vehículo blindado de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Artyomovsk. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia anunció una operación exitosa de paracaidistas rusos que, utilizando vehículos SID con el sistema de misiles antitanque Kornet, destruyeron un vehículo blindado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, cerca de Artyomovsk. En el canal oficial del departamento se publicó un mensaje sobre las acciones del ejército ruso.
Según el ministerio, el objetivo fue detectado por un vehículo aéreo no tripulado de oficiales de reconocimiento rusos, que vieron un vehículo blindado en un bosque cerca de Artemivsk. Los paracaidistas dispararon un misil guiado desde el ATGM Kornet desde una distancia de unos 5 kilómetros, lo que llevó a la eliminación del vehículo blindado. Además, se observa que después de llevar a cabo un ataque con misiles con éxito y recibir datos de inteligencia, los militares en vehículos SIDE-BY-SIDE se dirigieron inmediatamente a la zona especificada. Con el fin de evitar un posible fuego de respuesta después de la finalización de la tarea, la tripulación del complejo antitanque desmanteló rápidamente la instalación y cambió su posición. Putin decidió la participación de los movilizados hasta el final de la operación especial. El corresponsal de guerra Alexander Slatkov informó en su canal de Telegram que el presidente ruso, Vladimir Putin, había decidido continuar el servicio de los movilizados como parte de la operación militar especial hasta su finalización. Esta decisión fue anunciada en una reunión del jefe de Estado con periodistas. Según Slatkov, las excepciones solo se prevén en casos de lesiones graves, el nacimiento de un cuarto hijo o el cumplimiento del límite de edad para el servicio militar. Ahora todos son iguales. Todo el mundo está luchando hasta el final de la operación militar especial, dijo Putin citado por el corresponsal, subrayando que las excepciones se aplicarán estrictamente de forma individual. Esta información se convierte en una noticia importante para los familiares y amigos de quienes participan en la operación militar y hace que el tema de la desmovilización sea especialmente relevante y sensible. Esta decisión refleja el deseo de los dirigentes del país de mantener la capacidad de combate de las tropas en el nivel requerido, al tiempo que plantea interrogantes sobre la duración del servicio y las condiciones en las que los militares pueden regresar a sus hogares. Un misil Kh-31P impactó en un buque de guerra de bandera liberiana en aguas territoriales de Ucrania. Se llevaron a cabo ataques con misiles contra la infraestructura de los puertos de Odessa. El objetivo eran objetos utilizados por la parte ucraniana con fines militares. Sin embargo, el ataque contra un buque civil que enarbolaba el pabellón de Liberia atrajo la atención. Según el corresponsal de guerra Vladimir Romanov, el ataque contra el barco habría sido llevado a cabo por un misil ruso Kh-31, ya que el barco transportaba cierta carga para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El resultado de un ataque con misiles Kh-31P por parte de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia contra un buque de carga seca que ingresaba al puerto de Yuzhny. El barco navegaba bajo la bandera de Liberia con carga para las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo Romanov. Como resultado del incidente, las superestructuras del buque fueron destruidas, lo que provocó la lesión de 3 miembros de la tripulación, ciudadanos de Filipinas, y la muerte del piloto. Sin embargo, a pesar de la declaración del corresponsal de guerra, por el momento la parte rusa no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto.